en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en los versos 15 al 18. Tranquilamente, hermanos, serenamente, busquen el pasaje, porque este tiempo es para escuchar la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, en los versos 15 al 18. Cuando lo encuentren, hermanos, les digo el otro pasaje. El otro pasaje se encuentra en Efesios, capítulo 2, en el verso 20. Cuando ya tengan los dos pasajes, hermanos, leo yo el pasaje de San Mateo, ustedes lo repiten, y luego nos pasamos a Efesios 2:20, yo lo leo y ustedes lo repiten. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en los versos 15 al 18. Dice de esta manera: Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora ustedes, hermanos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos pasamos a Efesios, capítulo 2, en el verso 20. Efesios, capítulo 2, en el verso 20. Dice así, hermanos, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora ustedes, hermanos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, que con sus mentes, divino Señor, puedan, Señor bendito, discernir, analizar, entender muy bien, divino Señor, tu palabra. Y después, divino Señor, en sus corazones la reciban y ahí la guarden, divino Señor, para cuando se llegue el momento en que la tengan que poner por obra, Señor, o el momento, divino Señor Dios, en que tengan que echar mano de ella, ahí la tengan, Señor bendito. Padre, todo está preparado, Señor. Aquí está tu pueblo, divino Señor. Aquí está el instrumento, Señor, para exponer tu santa y bendita palabra. Señor, yo voy a hablar en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Sé conmigo, divino Señor, en estos momentos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a dar principio a esta plática. Esta plática se va a llamar, hermanos, el propósito de formar una iglesia. El propósito de formar una iglesia. Ese es el tema. El propósito de formar una iglesia. Apréndanse el tema, hermanos, porque a veces la exposición es un poco larguita, pero apréndanse el tema.
el propósito de formar una iglesia. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Muy bien. El propósito de formar una iglesia. Correcto. Hermanos, al formar esta iglesia, hermanos, hubo un propósito. Fue, en primer lugar, para tener donde adorar a Dios, porque no teníamos donde adorar, hermanos. A la iglesia o al templo donde estábamos reuniéndonos, por algunas razones, hermanos, tuvimos que salir de ahí. Tuvimos que salir de ahí y bueno, no teníamos a dónde reunirnos. Y de momento, hermanos, pues no sabíamos qué hacer, y nos juntábamos y platicábamos y en fin. Y por fin pensamos, por medio de la hermana Julia y la hermana Eva, que tenían unos tíos, su tío Margarito Morales y su tía Juanita, y dijeron, ellos tienen un templo ahí, lo tienen cerrado, vamos a pedírselos. Y fuimos los tres a pedírselos, hermanos, y nos dijeron, sí, está bien, se los prestamos. Pero, hermanos, tenía tiempo que no abrían ese templecito. Y entonces nos encontramos con muchas cosas ahí, hermano, muchos animalitos que habían, y bueno, los que fueron, los que nos ayudaron a eso, se acuerdan de eso. Andábamos con escobas quitando de las esquinas y bueno, y preparamos todo lo necesario y comenzamos, hermanos. Muy bien. Y entonces el propósito, hermanos, era, de momento, era dónde tener para adorar. Y un 13 de octubre del año 1972, si mal no lo recuerdo, hermanos, entonces nos reunimos, era domingo, y nos reunimos. Y entonces, hermanos, fue mucha gente, los que ya estaban con nosotros y mucha gente que nos oía y nos veía cómo estábamos preparando el lugarcito. Y entonces, hermanos, pues en esa primera vez, hermanos, ese 13 de octubre de 1972, hermanos, ese 13 de octubre se llenó el templecito, estaba bien chiquito, pero se llenó, afuera había gente. Y la hermana Julia se encargaba de apuntar y apuntar y apuntar. Y ya ni me acuerdo cuántos apuntó, pero apuntó como 60 o más. Y con 60 y más, hermanos, pues miren, ahorita no habemos, yo creo que ni 50. Bueno, pues habían más. Y bueno, ya todo parecía bien y estábamos felices, hermanos, y todo eso. Pero, hermanos, las cosas no fueron como nosotros las pensábamos. Y tuvimos algunos problemas. Bueno. Ahorita, en este momento, no vamos a hablar de nuestros problemas, sino vamos a hablar del tema, el propósito de formar una iglesia. Y entonces, de momento, ese era nuestro propósito, formar una iglesia, tener un templecito y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero, hermanos, quiero que veamos que no nada más nuestra iglesia o nuestro templo es el único, hermanos, sino que hay muchos. Y tomé de la palabra de Dios, hermanos, del libro de Colosenses, del capítulo 1, hermanos, y en el versos 11 al 14, para que viéramos también, hermanos, que el apóstol Pablo también pensaba en formar o tener una iglesia, tener una iglesia, tener un templo. Y bueno, entonces, hermanos, el apóstol se lanzó, hizo todo lo necesario, y vamos a leer, hermanos, Colosenses capítulo 1, en los versos 11 al 14. Colosenses capítulo 1, en los versos 11 al 14. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Colosenses capítulo 1, en los versos 11 al 14. Oigan ustedes, hermanos. Amén, hermanos. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya estaba allí en la ciudad o en el pueblo de Colosas, pues dijo: ¿qué voy a hacer aquí? Porque Dios lo había mandado a predicar, hermanos. ¿Qué voy a hacer aquí? Y entonces, moviendo muchas cosas que tuvo que hacer, hermanos, entonces ya tenía, hermanos, ese lugarcito. Y dice entonces que todas las personas a las que les estaba hablando no tenía dónde llevarlos, pero fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de nuestro Dios, para toda paciencia, hermanos, y para lo largo que se hacía eso, y longanimidad, pero con gozo, dando gracias al Padre que los había hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es lo que había hecho, hermanos? Varias cosas habían, pero la que yo les quiero mencionar es que los había librado de la potestad de las tinieblas, a ese grupo que ya tenía y no tenía dónde meterlo. Los había librado de la potestad de las tinieblas, hermanos, y los iba a llevar, tenía que trasladar al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, en este caso de los colosenses, el propósito era en todo esto que ya leímos, pero para mí, hermanos, se los hago notar a ustedes, es que los había librado de la potestad de las tinieblas. Andaban en el mundo haciendo cosas, hermanos, y por allá y por acá, y adoraban cosas que no eran Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo ya les habló, entonces ahora se trataba de trasladarlos al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estaba el reino de su amado Hijo? Hermanos, apenas se estaba formando el reino de su amado Hijo. Y entonces a donde los llevó, a donde los trasladó, hermanos, fue a ese lugarcito. No nos dice la Escritura qué tan grande era el templo de los colosenses, pero que sí tenían su templo. Pero en ese templo, hermanos, era precisamente a donde el Señor Jesucristo, por medio de sus servidores, como el apóstol Pablo, hermanos, vino a implantar, hermanos, una sucursal del reino de Dios. Y ya se hizo eso. Y cuando la gente, hermanos, ya estaba conociendo, entonces ahora el asunto era llevarlo solamente al reino de su amado Hijo, a ese lugarcito. Hermanos, entonces, esta iglesia, hermanos, este lugarcito que vemos, es el reino de su amado Hijo. Y las personas, hermanos, a las que ustedes les hablen, necesitan, después de hablarles, después de explicarles muchas cositas que tienen que saber para venir a esta iglesia, hermanos. Entonces, después de eso, hermanos, las traen aquí, o deben de traerlas aquí, porque aquí está implantado el reino de su amado Hijo. Así como la iglesia allá con los colosenses, aquí, hermanos, con los de San Rafael y demás pueblos que quisieran venir aquí. Este es, hermanos, el reino o el lugar donde está implantado el reino de su amado Hijo, en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Pero bueno, esa ocasión fue allá con los colosenses, hermanos, de varias cosas, hermanos, de que estaban fortalecidos, de que tenían la potencia de su gloria, hermanos, que estaban gozosos, dándole gracias al Padre, que los había hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que los había librado de la potestad de las tinieblas. Era lo más importante, según yo. Era lo más importante, hermanos. Los había librado de la potestad de las tinieblas y los había llevado a un lugar seguro, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien encontraron redención por la sangre de Cristo
y el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, allá con los colosenses, ese fue, hermanos, el propósito de formar esa iglesia. El propósito probablemente de pedir o de comprar, o no sé cómo le hicieron ahí, hermanos. Pero de todos modos ya empezó entonces, hermanos, la construcción. Y ahora, hermanos, las gentes que estaban ahí y que trabajaban para la gloria del Señor, a la persona, al matrimonio, a la familia, que lograban convencer, porque no vayan a creer que a todos convencieron, unos no, pero los que lograban convencer los llevaban, hermanos, porque ya los había librado nuestro Dios de la potestad de las tinieblas y ahora tenía que trasladarlos al reino de su amado Hijo. Muy bien, entonces allá con los colosenses así fue, hermanos, y por eso les digo, este lugarcito es el reino de Cristo Jesús. Y las personas que trabajamos tenemos que traer a la gente aquí al reino de su amado Hijo. Muy bien, eso fue con los colosenses, hermanos, ¿correcto? Pero aparte de eso, hermanos, no nada más allá en Colosas se hizo una iglesia. También se hicieron iglesias en diferentes lugares y era el mismo propósito. La iglesia, hermanos, desempeña una función importante. En este caso era en la ciudad de Antioquía de Siria, hermanos. Resulta entonces, hermanos, de que allá en esa ciudad o en ese pueblo, hermanos, allá se formó también otra iglesia. Pero vamos a leer, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 11, en el verso 19. Ya vimos a los colosenses, hermanos, ya tienen su iglesia y ahí ya están trabajando. Pero vamos a ver ahora, hermanos, a los de Antioquía de Siria. Libro de los Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11, en los versos 19 al 26. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí están ahí, hermanos? Si están ahí, digan amén. Amén. Eso es, sí, hermanos, ahí están. Entonces, hermanos, esta iglesia ahora es en Antioquía. Libro de los Hechos, capítulo 11, en el verso 19. Ay, ando lejos. Capítulo 11, verso 19. Y dice así, hermanos, del 19 al 26. Dice de esta manera, hermanos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, oigan bien, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, oigan ustedes, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En esta iglesia de Antioquía también, como ya vimos, hermanos, muchas cosas sucedieron. Y mucha gente se congregó
Y mucha gente aceptó, hermanos, Ahí estaba Bernabé y los demás hermanos que le ayudaban. Pero Bernabé se acordó que en una ocasión conocía a un hombre que se llamaba Saulo. Y este Saulo se fue, hermanos, pues estarse por ahí, dicen algunos que para prepararse para entrar a la obra. Puede ser que sí, pero eso lo veremos en otra ocasión. Pero al fin y al cabo dice entonces, hermanos, que fue. Cuando llegó y vio la gracia, se regocijó y trabajó, y era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Pero después fue a Tarso para buscar a Saulo, y lo encontró y lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo eso un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces yo lo que quiero hacer notar a ustedes, hermanos, que en esa iglesia de tantas cosas o de varias cosas que se hicieron, la más notable para mí, y creo que para ustedes va a ser también, hermanos, cuando a la iglesia, cuando a los cristianos, cuando los que estaban ahí, se les llamó por primera vez cristianos. Andaban los grupos, hermanos, pero no sabían cómo se llamaban. Y por aquí, y por allá, y por allá. Pero no sabían cómo se llamaban o cómo se debían de poner. Pero hermanos, en aquella ocasión, la gente que los veía, la gente de afuera, los veía y veía que hacían cosas como las que hacía el Señor Jesucristo, que ya había muerto, que ya había resucitado y que ya había ascendido a los cielos. Y entonces la gente les empezó a llamar a ese grupo que estaba ahí cristianos. Y desde aquella ocasión, hermanos, de allá en Antioquía, la iglesia de Cristo, hermanos, se llama cristiana. Y nosotros, hermanos, que estamos aquí, también fíjense cuántos años ya pasaron, hermanos, Y nuestra iglesia es cristiana, evangélica, pentecostés. Entonces, hermanos, algunas veces que he platicado con otras personas, me dicen, ustedes salieron de nosotros, de la iglesia católica. Dicen, ustedes salieron. Y somos los hermanos separados, porque nos separamos, hermanos. Pero no, ya estudiando la palabra, no, hermanos. Nosotros ya veníamos con nuestro nombre desde años atrás. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Que nosotros casi estábamos metidos, todos los que estamos aquí, solamente los que han nacido aquí no han estado ahí en la iglesia católica. Pero todos los que hemos estado en la iglesia católica somos un buen montoncito, y yo soy el primero. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? Cuando ya estudiamos la historia de la iglesia, nos encontramos, hermanos, con que después que pasaron los apóstoles y pasaron los que le siguieron a los apóstoles y todo eso, hermanos, la Biblia, cuando ya estaba así como en un libro, la Biblia se cerró. El Papa, cuando pusieron el Papa, que la Biblia no lo registra, pero lo pusieron, hermanos, entonces él cerró todo eso y cerró la Biblia y ya no se habló de la Biblia. ¿De qué se habló, hermanos? Se habló de los rosarios, se habló de las misas, se habló de rezarle una Ave María a determinado santo o a mujer, o en fin, de todas esas cosas se hablaron. Se inventaron los compadres, se inventaron muchas cosas que ahorita no se me vienen a la mente, hermanos. Pero todas esas cosas se inventaron a tal grado que como la Biblia estaba cerrada, ya no se hablaba de la Biblia. Se hablaba de todas esas cosas que inventaron ellos, hermanos. Porque si se cerró 1000 años la Biblia, ¿se imaginan ustedes cuántas cosas no se inventaron? Pero muchísimas, hermanos, Y entonces la Biblia, ya no se hablaba de la Biblia. Pero hubo un hombre, hermanos, creo yo que guiado por Dios, hermanos, que también era, no me acuerdo si le decían monje o le decían sacerdote, pero estaba por ahí, hermanos, en esas cosas, y un día se fue a meter en un cuartito donde estaba la Biblia. Sí estaba la Biblia, pero nada más la leía el padre, el sacerdote, el Papa, de cuando en cuando.
Y entonces este hombre no nos dice cómo estuvo. Y tengo yo una película de este hombre. Bueno, pero ahorita no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que la Biblia estaba cerrada y ya no se hablaba de eso. Y se inventaron muchas cosas, pero muchas cosas, hermanos, a tal grado que ya no era necesario, hermanos, estudiar la Biblia. Pero este hombre, ¿cómo llegó? No nos dice, o no lo he leído, hermanos. Pero este hombre llegó y vio lo que estaba y lo que decía la Biblia. Y entonces dijo, entonces lo que nos está diciendo el Papa, nada de eso está en la Biblia. Y este hombre, que creo yo que ya estaba guiado por Dios, entonces, hermanos, empezó a sacar copias, porque él tenía una imprenta, era alemán, Martín Lutero. Y entonces empezó a sacar copias, y de esas copias las empezó a distribuir. Y cuando ya tenía un buen número de cristianos, entonces, hermanos, él hizo varios puntos. Dicen que fueron, creo que 98 o 99 puntos que tenía para no hacer lo que el Papa estaba diciendo que se hiciera. Bueno, hermanos, permítanme decirles. Y entonces, por esa razón, él empezó a sacar a la luz, sin sacar a la Biblia de ahí, pero iba y le sacaba copias y empezó a sacar a la luz de nuevo la palabra. Como ustedes saben, hermanos, entonces todos los que se pasaron con él, los demás los llamaron con un nombre que primero nos avergonzaba a nosotros. A mí me avergonzaba cuando me decían así, pero ahora me siento feliz de ser así. ¿Saben cómo les pusieron a nosotros? Nos pusieron protestantes. A ese hombre le pusieron protestante, y a todos los que le seguían protestantes. Y entonces cuando a mí me decían, cuando ya estaba yo en el Evangelio y me decían protestante, me sentía yo mal, hermanos. Pero después analicé bien y dije, no, está muy bien lo que me dicen. ¿Por qué? Porque nosotros protestamos contra todas las cosas que no son bíblicas, hermanos. Así es que si entonces allá se hacen muchas cosas, hermanos, allá sí se harán. Pero aquí no, porque aquí tenemos la palabra de Dios y solamente hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta iglesia de Antioquía, hermanos, a estas gentes que estaban en ese tiempo se les llamó cristianos por primera vez. Como se cerró la Biblia, se acabó el de los cristianos, ya no estaban. Pero cuando se empezó a abrir otra vez, entonces resurgió otra vez el nombre de los cristianos, y aquí estamos, hermanos. Y efectivamente, ahora les digo yo, no se avergüencen cuando una persona les diga protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos contra todas esas cosas, y hasta este momento, hermanos, todos los que estamos aquí, si no lo hemos hecho, debemos protestar contra todas esas cosas que se hacen allá, que no están en la palabra de Dios, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, para mí, ese fue lo más sobresaliente de la iglesia de Antioquía, hermanos. Que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y cuando se volvió a abrir la Biblia, hermanos, entonces empezaron a buscar, ya no había necesidad de buscar otro nombre, ya se encontró que nos llamábamos cristianos. Y ahora, hermanos, después de que nos metimos allá, hermanos, y no sé por qué, no puedo explicar por qué, pero yo estuve metido también allá en la iglesia católica, hermanos, en la iglesia popular. Y entonces, hermanos, Dios, que tenía sus planes, hermanos, me sacó de ahí, hermanos. Y entonces empecé a entender lo que es la palabra de Dios. Y todas las cosas que me enseñaron allá, hermanos, las empecé a quitar, porque no son bíblicas, hermanos. Pero ahora ya surgió un grupo, hermanos, que aparte de los protestantes está un grupo metido en la iglesia popular y se llaman renovados. A lo mejor ya los oyeron ustedes, un grupo de renovados. Y esa señora que ya tiene un tiempecito que yo le estoy hablando de la palabra de Dios, es de los renovados. Dice que cuando Pastor, el esposo de doña Guille, falleció, que ella vino también cuando se hizo ese rosario, que les dieron permiso, que les dio permiso ella.
que lo hicieran. Dice, yo ahí estuve, hermano, yo ahí estuve. Muy bien, pero ahora está con los renovados. Y yo le digo eso. Si nosotros somos protestantes y protestamos contra todas las cosas que no son correctas y tú eres renovada, entonces te tienes que renovar completamente. Y cuando tú estés de los renovados y nosotros de los protestantes, vamos a pensar igual, hermanos, vamos a pensar igual, porque ella se está renovando. Todo dice, mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo, dice ella. Le digo, ¿y entonces para qué tienes allí a San Rafaelito? ¿Para qué lo tienes ahí? Si tu Padre es Dios. Y bueno, ya no sabe qué decir. Este viernes que acaba de pasar, le dije claramente, Juanita, no estás bien ahí, yo te lo digo, por medio de la palabra. Así es de que entonces, si tú estás ahí, entonces no eres renovada, porque no te quieres renovar como debe de ser. Bueno, entonces, hermanos, lo principal de ahí es el nombre que tenemos ahora y que somos cristianos. Muy bien. Dejamos a eso, hermano, que hay muchísimo que hablar de eso, pero dejamos a eso. Y vamos a ver, hermanos, otro pasaje a donde hubo o se tuvo que formar, hermanos, otra iglesia. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver Gálatas capítulo 4 y en el verso 8. Vamos a ver qué nos dice ahí, hermanos, para ver cómo se formó la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 4 y en el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Muchas cosas sucedieron también ahí, pero yo escogí de las principales. Y dice así, hermanos, Gálatas capítulo 4, verso 8. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice así, hermanos, oiga bien. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y hermanos, yo que estuve ahí y me acuerdo, pues sí es cierto, así era, hermanos. Por naturaleza no son dioses, pero nosotros, como no conocíamos a Dios, pues le servíamos a aquellas cosas, hermanos, que no son dioses. Muy bien. Pero después, hermanos, para completar el asunto de los Gálatas, hermanos, ¿qué hacían los Gálatas, hermanos? Era una iglesia bastante trabajosa para que el apóstol la manejara. Nada más vamos a leer Gálatas capítulo 5 en los versos 16 al 24, para que nos demos cuenta qué cosa hacía la gente de aquel tiempo, que le costó mucho trabajo al apóstol sacarlos de ahí, hermanos, porque a ellos les gustaba mucho esto. Gálatas capítulo 5 en el verso 16. Y dice así, hermanos, les escribe a los Gálatas precisamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos pelean o se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Muy bien. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y ya empieza en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Eso es lo que hacían los Gálatas, hermanos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay más. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto, hermanos? Pero eso es lo que hacían los Gálatas, y a ellos les parecía bien. Y cuando llega el apóstol Pablo con su nueva doctrina, no les parece a ellos. Pero el apóstol estuvo luchando
el apóstol estuvo orando, el apóstol les estuvo hablando, hermanos, y al fin se formó la iglesia de los Gálatas, que hacía todo esto. Muy bien. Pero después de eso, hermanos, leemos el 22. Y ahora les dice, en el 22, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así es, hermanos. Entonces tuvo que cambiar a los Gálatas, que estaban bien metidos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, para que ahora pudieran ellos gozar, hermanos, del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Todo lo que ya leímos, hermanos, para que ahora se formara una iglesia dentro de ese núcleo, ¿cómo se le puede llamar, hermanos? De esas costumbres que tenía casi toda la gente. Ahora surge, hermanos, una iglesia con diferentes cosas, con el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, todo eso ahora la iglesia practicaba. Y por esa razón, hermanos, entonces tuvo que formarse también, o tuvo que comprarse un lugarcito a donde hubiera un lugar como este, y que la gente que aceptara todo eso se viniera aquí y estuviera, hermanos, en comunión con las demás gentes, hermanos, aunque no tuvieran ningún parentesco. Y así se formó, hermanos, entonces la iglesia de los Gálatas. Y la iglesia de los Gálatas me imagino que ha de permanecer hasta la fecha, pero bueno, solamente Dios lo sabe. No he leído nada sobre el asunto. Muy bien. Entonces, en cada cosa que les estoy hablando, hermanos, siempre hay un propósito para que se forme la iglesia, hermanos. En primer lugar, hermanos, a las gentes que estaban ahí, les dijo el apóstol, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y esas cosas que tienen ahí, hermanos, no son dioses. Y nosotros cuando comenzamos a conocer el Evangelio, tenemos miedo de esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente nos dice, como tú ya te saliste de aquí, te va a castigar la Virgencita de Guadalupe. Te va a castigar San Juanito, te va a castigar San Martincito de Porres, y te va a castigar, y nosotros tenemos miedo. Y ya les platiqué que en una ocasión, cuando yo era niño, mi papá platicaba de allá de su pueblo, y dice que una vez fueron unas gentes, hermanos, que hablaban del Evangelio, y un hombre de allá de su pueblo, de Santiago, hermanos, se convirtió a cristiano, y le dijeron todos los demás, te va a castigar la Virgencita porque ya te volviste de los protestantes. Y el otro no hizo caso, ya había entendido el Evangelio, pero agarró su yunta, hermanos, porque eso es lo que se acostumbra en ese pueblo, o se acostumbraba, y agarró su yunta de toros y ya se fue, hermanos, a trabajar. No era, hermanos, tiempo de aguas, no era tiempo de aguas, pero cuando él ya había uncido a sus toros y ya estaba en el trabajo, dice que nada más se puso como nubladito y que cae un rayo y que le mata a sus dos toros. Y ya no tiene con qué trabajar. Y ya se regresa para su casa. Y cuando le platica a la gente lo que le pasó, dice, te dijimos, ya ves, te dijimos que te iba a castigar la Virgencita. Y si no fue Santiaguito el que está aquí, fue la Virgencita. Y entonces, hermanos, ya la demás gente se espantó y dijeron, no, eso de creer a estos que vienen aquí, no, que ese fue el único que creyó. Pero aunque se le mataron sus toros, de todos modos él siguió siendo cristiano. Había creído de veras. Bueno, nomás se los cuento así, hermanos. Esa era la iglesia de los Gálatas. Muy bien, pero al fin y al cabo ya había un lugar
para que todo aquel que quisiera conocer la palabra y ya fuera, hermanos, cristiano, teníamos a dónde llevarlo, o tenía la gente de aquel tiempo a dónde llevarlo, y ahí era. Muy bien. Otra cosa, hermanos. El Señor no dejó a la iglesia nada más así. El Señor equipó a la iglesia, hermanos, equipó a las iglesias que se están formando, que son iglesias de Cristo, sucursal, según yo, hermanos, sucursal del cielo, hermanos, las equipó. Vamos a ver cómo las equipó. Vamos a ver Efesios capítulo 4, en los versos 10 al 16. Ya estamos hablando de otra iglesia, hermanos. Efesios capítulo 4, en los versos 10 al 16. Vamos a ver qué pasó aquí, hermanos. Y dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? Ahora todos los que ya se durmieron digan amén. No pueden, están dormidos. Bueno, los que están despiertos digan amén. Muy bien. 4:10. Efesios capítulo 4, verso 10. Dice así, hermanos, oigan bien. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó, hermanos? Porque la iglesia, su iglesia, la iglesia de Cristo, necesita ser educada, necesita ser, hermanos, instruida. Y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos, fíjense bien en esto, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, la iglesia, después de que está allí, no se quedó así. El Señor Dios Todopoderoso preparó elementos. Hasta la fecha, hermanos, existen esos elementos y deben de existir, hermanos. Y si no hay uno, hay otro. Pero de todos modos, hermanos, la iglesia no está desprovista. Bueno, en los combates o embates de que el enemigo viene contra nosotros, hermanos, nosotros nos tenemos que unir, hacer un ejército, hermanos, y atacarlo, hermanos, cuando él viene a tratar de destruirnos. Pero vamos a ver otro pasaje. Efesios capítulo 6, en los versos 10 al 20. Ahí estamos muy cerquita. Muy bien, fíjense bien, no estamos desprovistos, hermanos, No vayan a creer que viene cualquiera y nos va aquí a dar de puntapiés y nos va a hacer cosas. No, oiga bien, Efesios 6:10, dice así, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es un arma que nos dejaron. Vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos, hermanos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio que llevamos a donde quiera que lo llevemos es de paz, de tranquilidad, de armonía. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dijo el apóstol. Ahora yo digo por ustedes hermanos, oren por mí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Muy bien, hermanos. Entonces la iglesia no está desprovista. Entonces la iglesia está equipada. Entonces la iglesia tiene armas. Entonces la iglesia tiene a nosotros que somos soldados y la tenemos que defender, hermanos. Muy bien. Todo esto, hermanos, lo encontramos en diferentes iglesias. Muy bien. Nosotros, hermanos, los de aquí, de San Rafael, del Arca de Noé, hermanos, nosotros debemos celebrar el nacimiento de la iglesia que se congrega en Arca de Noé, porque costó mucho trabajo. Hermanos que ya despertaron, por favor pónganme atención. No vayan a creer que solamente, hermanos, todo se hizo así rápido. Nos dieron este lugar, lo levantamos rápido, vine aquí, ya estaba un púlpito y ya estaban ustedes, hermanos, para que todos siguiéramos adelante. No, hermanos, no. Debemos de celebrar entonces el nacimiento de nuestra iglesia, hermanos, de toda la gente que se congrega aquí, porque costó mucho trabajo. Hermanos, ese 13 de octubre, como les digo, creo que la hermana Julia apuntó a 60 y tantas gentes que habían ido. Y nosotros pensamos que esas 60 y tantas gentes ya se iban a congregar con nosotros y que rápidamente habíamos crecido, hermanos. Pero no fue así, hermanos. Con mucho dolor en mi corazón, les digo a ustedes, hermanos queridos, no fue así. Se llegó un momento, hermanos, que no es el momento para decirlo, pero se llegó un momento en que la iglesia, hermanos, solamente constaba de 3 miembros. ¿Dónde se fueron los otros? Yo no quiero decir, hermanos, no quiero decir, pero saben a dónde se fueron los que se fueron. Y entonces en la iglesia, en la casita que nos había prestado don Margarito, como les digo, solamente nos reuníamos 3 gentes. Una gente se llamaba Julia Estrada, la otra gente se llamaba Guadalupe Estrada y la otra gente se llamaba Perfecto Miranda. Y estábamos los 3, hermanos. Hermanos, yo no sé dónde se fue la demás gente. Pero esos 3 nunca pensamos en que ya se había terminado todo. Por el contrario, hermanos, le tocaba dirigir a la hermana Lupe, para no estar pensando quién primero, y ella se paraba y decía, vamos hermanos a cantar a Dios. Y ya sacábamos nuestro himnario y cantábamos y etcétera. Y después de eso, ahora vamos a dar testimonios. Y ya pasaba la hermana Julia. Y ya cantábamos coritos y dábamos testimonio, hermanos,
y en fin. Y después decía, ahora vamos a oír la palabra. Pero cuando se paraba Lupe, la hermana Julia y yo estábamos sentaditos ahí oyendo. Y cuando ya terminaba Lupe y se paraba Julia, se sentaba Lupe y estábamos Lupe y yo, y ella estaba dirigiendo. Y cuando ya pasaba yo a predicar, hermanos, estaba Lupe y Julia oyendo, y yo estaba predicando. Pero hermanos, yo estaba predicando y llegan de cuenta que yo le predicaba a 10,000 gentes. Y en ese tiempo tenía yo la costumbre, hermanos, de que ya estoy predicando y caminaba yo hasta por allá. Y ahí vengo diciéndole, y hermanos, en el nombre del Señor les digo que esto y esto y esto y esto otro más. Y las dos, amén, 2 amenes nomás, amén. Y eso era. Y yo para acá y para allá, y me llegaba ya el púlpito, y hermanos, así es la palabra, y hermanos, bueno, pensaba yo que le estaba yo predicando a 10,000 gentes. Y así nos pasamos no sé qué tiempo. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermanos, cuando ya estábamos un día en la casa de don Antonio, y estábamos en su patio, y estábamos, hermanos, pues haciendo ya nuestro culto, y entonces vino un hermano que trajo mi cuñado Juan Estrada, y vino ese hermano, y ese era del sábado, de los adventistas, algo así les dicen. Y entonces, hermanos, él, pues no sé, nos quería llevar a todos para allá, no sé qué, pero nosotros estábamos firmes en nuestra predicación. Cuando don Margarito ya nos pidió su templo, hermanos, se los tuvimos que entregar, ya no sabíamos a dónde irnos, y creo que le dimos lástima a don Antonio, que dice, Pepe, pues si quieres vente aquí a mi salita. Ustedes conocen la sala de don Antonio, los que la conocen, así, chiquitita. Se llenó, gracias a Dios empezaron a llegar las gentes. Bueno, después de eso vino este hermano que lo trajo mi cuñado Juan. Y ese hermano es teólogo, hermanos. Y mi cuñado Juan también se volvió teólogo. Y venían puros teólogos ahí. Y entonces, hermanos, pues nosotros éramos los que no sabíamos, no éramos teólogos. Pero venían ellos con esa mentalidad, o no sé cómo, hermanos, pero ya estábamos los que teníamos que estar allí, unos cuantitos, y ya llegaba él con su iglesia y se sentaban. Y ya me tocaba predicar a mí, hermanos. ¿Y por qué les digo que fue fuerte, fue duro, que fue trabajoso? Pues porque yo no sabía predicar, hermanos, como ya se los he contado. Y tenía yo que predicar. Ni modo de decirle al hermano del sábado, pase, hermano, tome el púlpito y predíquele a esta gente. No, pues tenía yo que predicar yo. Y hermanos, ya me paré en el púlpito que ha de estar allá arriba, o ya no me acuerdo, y un cojincito. ¿Qué decía yo, hermanos? ¿Quién sabe? En ese tiempo no me grababan como ahora. En ese tiempo, hermanos, nomás así era. ¿Pero qué decía yo? Y ahí me estaba yendo puros teólogos. Ay, mis hermanitos, ¿cómo sufría yo de veras? ¿Cómo sufría yo? Ahorita desde aquí no les puedo decir lo que sufría yo, pero un día que estemos en alguna ocasión, en algún lugarcito, les voy a decir cómo era mi sufrimiento, hermanos. Pero Dios, que es grande misericordia, en un día estábamos así, cuando de momento todos los que habían ido a otra iglesia a aprender o no sé a qué, llegaron de los dos lados, no sé si se pusieron de acuerdo, pero de momento que llegan todos los que eran de nosotros y que dicen, hermano, así me dijeron a mí, hermano, ya le dimos las gracias al hermano aquel que nos estaba instruyendo y ya nos venimos para acá, le dijimos que nuestro lugar es aquí. Llega el otro grupo también y dice, hermano, ya le dijimos, y bueno, dije yo, gloria a Cristo, ya que son mis hermanos, y aquí estamos, entonces vamos a seguir adelante. Y seguimos adelante, hermano. Por eso y por muchas otras cosas que ahorita no es para que se las cuente, hermanos, nosotros debemos de celebrar el nacimiento de nuestra iglesia, hermanos, con la gente que se congrega aquí, hermanos, porque costó mucho trabajo todo esto, hermanos, mucho trabajo, de veras. Pero el día que se presente, que Dios lo quiera, les voy a contar el trabajo, la forma en que era, hermanos, la forma en que nos
en que nos trataban. Bueno, ya nada más les cuento esta. Y entonces, este cuñado mío, llamado Juan, no sé por qué, hermanos, no sé por qué, hermanos familiares de Juan, perdónenme lo que voy a decir, pero entonces él hablaba en contra mía, pero no me lo decía a mí, nomás se lo decía a doña Mari, y doña Mari me lo decía a mí, y yo no decía yo nada. Pero un día Dios me dio inteligencia y hice un papel escrito. ¿Quién le puse? No sé. Ahora lo andaba yo buscando para traerlo y leérselos a ustedes, pero no lo encontré. A lo mejor ya hasta lo tiré. Y entonces llegué y le dije a don Antonio, mire usted, don Tonchi, ¿qué le parece a usted esto que acabo de escribir? Y se lo enseñé y que lo empieza a leer. No, hombre, cuando llegó su hijo, le dice, mira, hijo, yo te quiero decir esto. Aquí en esta iglesia la formó Dios. Y tú, lo que yo veo que tú quieres hacer es destruir la iglesia, pero no vas a poder, porque esta iglesia la formó Cristo. Papá, yo no quiero eso, quién sabe qué, quién sabe cuándo. Dice, bueno, si no quieres eso, entonces vete de aquí y ya no vengas. Yo lo oí, hermanos, yo lo oí. Ajá, bueno, hasta ahí nomás. Vamos a celebrar, hermanos, el día que sea necesario, el nacimiento de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia también, hermanos, se formó con un propósito. Ese propósito que yo creo que se formó la iglesia es eso que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Ay, ahora ya se me fue, no lo tengo apuntado. A donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, Primera de Pedro 2:9. A ver, vamos a ver, hermanos, para no estar en falso. ¿Sí están ahí, hermanos? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y si no, por ahí que me ayuden a buscarlo. Ya les dije qué es lo que dice. Primera de Pedro 2:9. Ese sí es, hermanos. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos, dar testimonio con la demás gente, hermanos. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó? Porque somos nosotros un linaje escogido. Nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso se formó esta iglesia, hermanos. Para eso se formó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Bueno, ahora, hermanos, el éxito de las iglesias y el éxito de esta iglesia, hermanos, ya lo sé yo, se los voy a decir ahorita. El éxito de la iglesia de nosotros depende del éxito de cada uno de nosotros. Si nosotros llevamos una vida exitosa, hermanos, entonces nuestra iglesia va a tener éxito, porque nosotros somos miembros exitosos, miembros vencedores de muchas cosas, hermanos. Y entonces el éxito de esta iglesia, ¿de dónde va a depender? Va a depender de nosotros mismos. Si nosotros somos unos fracasados, si nosotros somos unos desobedientes, si nosotros somos unos que pasamos a dejar a la iglesia, a ver allá cómo les va, yo ya me voy de aquí. No, hermanos. También cuando yo estaba aquí, hermanos, y el movimiento en el que entramos era un movimiento, un caos era ese movimiento, hermanos. Y me acuerdo también que mi esposa y mi suegra me decían: Pepe, vamos a salirnos de este movimiento, vámonos con las asambleas, vámonos quién sabe a dónde, vámonos allá. ¿Por qué? Porque este movimiento es un fracaso. Ay, ya no sabía yo qué hacer. Hasta que un día, hermanos, que estaba yo
no para soportar muchas cosas, y le digo, mira vieja, vete tú, vete, por favor vete, pero ya no me estés molestando porque ya no puedo oír tus palabras, por favor, vete. Y le dije a doña Mari, váyanse las dos y déjenme aquí solito a mí. Y se acabó el asunto. Desde esa vez no me volvieron a decir nada y empezaron, hermanos, a trabajar conmigo en la obra del Señor. No sé. Entonces, hermanos, el éxito de nuestra iglesia depende de ustedes, no depende de mí, hermanos, ni depende tampoco, hermanos, del gran poder de Dios, porque el poder de Dios nos los da, hermanos, pero nosotros ¿qué somos? Unos herramientas que no servimos, hermanos, herramientas que no queremos, hermanos, Pero si nosotros nos prestamos en las manos de Dios, podemos hacer muchas cosas, hermanos. ¿Por qué Moisés, siendo una persona que pasó a matar a un hombre, lo enterró en la arena y se escapó de allá de Egipto, por qué después fue el gran hombre, hermanos? ¿Por qué? Porque él, hermanos, empezó a obedecer a Dios. Y así fue, hermanos, y terminó en eso, obedeciendo a Dios. Hermanos, si nosotros queremos que nuestra iglesia sea exitosa, si nosotros queremos que nuestra iglesia sea fortalecida, hermanos, entonces tenemos que trabajar para la iglesia, hermanos. En el nombre del Señor se los digo. En una ocasión le dije a un hermano, que no quiere decir quién es, pero aquí está con nosotros, aquí estaba con nosotros, hermanos. Si tú eres de la iglesia del Arca de Noé, trabaja para la iglesia el Arca de Noé. Hermanos, esa es la gran verdad. Porque si nosotros vemos que nuestros miembros, hermanos, están yendo a diferentes lugarcitos por aquí, por allá, a ver cómo está por allá, a ver, no. Cuando yo me quedé aquí, era un verdadero caos este movimiento, hermanos. Pero yo pensé, aquí es a donde debo de estar. Si algo puedo hacer, lo voy a hacer. Y así es, hermanos. Y usted también, hermano, hermana, si usted quiere que esta iglesia sea exitosa, hermana, pida por esta iglesia. Hermano, trabaje para esta iglesia. Haga lo que haga, hermano, poquito, mucho, que sea para esta iglesia, porque esta es su iglesia, hermanos. Y el éxito de esta iglesia va a depender de nosotros, porque Dios ya puso todo en nosotros. Nos puso su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Nos puso, hermanos, el conocimiento de su palabra. ¿Y qué más queremos, hermanos? Pero bueno, muy bien. Ya nada más les leo estos dos pasajes y terminamos, hermanos. Hermanos, vamos a leer estos dos pasajes para que ustedes y yo podamos tomar una decisión. Vamos a ver el libro de Josué, en el capítulo 24. Por favor, todos, que nadie se quede sin verlo. Libro de Josué, capítulo 24. Y en los versos 14 y 15. Josué, capítulo 24. Y en los versos 14 y 15. Un pasaje muy conocido, hermanos, pero muy efectivo cuando nosotros lo hacemos. Y dice la palabra del Señor así en Josué, capítulo 24, en los versos 14 y 15. Dice de esta manera, hermanos. Josué, capítulo 24, en los versos 14 y 15. Dice así. Ahora pues, amén, hermanos. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Despidió a todo el pueblo. Váyanse todos. Y sírvanle a lo que quieren servir allá. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dijo, hermanos. Muy bien. Otro pasaje. Primer libro de Samuel. En el capítulo 7. Primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Dice la palabra del Señor así. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Y en los versos 3 y 4. 7. Y en los versos 3 y 4. Y dice así, hermanos, oiga bien, por favor. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron a Jehová. Hermanos, eso es. Entonces vamos a tomar una decisión. Y quiero ser sincero con ustedes, hermanos. Quiero ser sincero con ustedes. Mi predicación ya no va a alcanzar, hermanos, una altura como la de algunos otros predicadores. Este es mi modo de predicar, hermanos. Este es mi modo de predicar. Y ya no voy a crecer más. Ya estoy viejo. Si cuando lo estuve fuerte no creció mi modo de predicar, ahora no. Pero este es mi modo de predicar, hermanos. Y yo solamente digo esto, hermanos, porque luego vemos a nuestros congregantes, que se dice que son nuestros congregantes, y se van a meter a otra iglesia, a otro grupito por ahí, hermanos. Y a nuestros mismos congregantes les dicen: si tú vas allá, mira, aquí ya estamos teniendo nosotros cultos, te puedes venir para acá. Hermanos, ay, Señor poderoso. ¿Pero por qué les dicen así? Si la gente nos ve que nosotros somos firmes en nuestra iglesia, hermanos, que también, hermanos, es un fragmento o un cacho donde el Señor Jesucristo vino a fundar, hermanos, una sucursal del cielo. ¿A dónde tienen que ir, hermanos? Primero analicen bien quién es este lugar. Primero analicen bien quién es el predicador. Primero analicen bien quién es la iglesia, para que no anden titubeando por aquí. No están ciegos para andar tentando a ver qué pasa. Hermanos, vamos a trabajar por esta iglesia. ¿O para qué están aquí? Hermanos, pero si les parece mal todo lo que está aquí, hermanos, yo siempre los he dejado libres. Yo nunca he querido traerlos por la fuerza. Varias veces les he dicho, cuando el hermano Noé estaba llevando a la gente, yo dije allá, hermanos, allá cuando me dijeron que era yo el culpable, le digo: vamos a consagrar a este hermano como pastor ahí, y que toda la gente del arca que se quiera ir, que se vaya. Bien, hermanos, si ustedes piensan que aquí en esta iglesia el Espíritu de Dios está entre nosotros, pues vamos a seguir. Pero si ustedes piensan que no es así, pues busquen otro lugar, hermanos. Busquen otro lugar. Y si me quieren avisar, avísenme. Y si no me quieren avisar, no me avisen. Pero de todos modos vayan a donde están contentos. Yo no quiero que estén aquí a la fuerza. Si los que están aquí, hermanos, tienen que estar por su voluntad, por amor a Dios, por las cosas que ha hecho Dios en la vida de ustedes, hermanos, mejor vamos a orar, hermanos. Mejor vamos a orar. Pónganse, hermanos, si quieren arrodillarse ahí, si no, pónganse en pie y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Y por todo lo que yo he vivido, divino Señor Dios Todopoderoso, en esta iglesia, puedo decir con seguridad, Señor, que tú siempre has estado con nosotros, Señor del cielo.
Y que si se ha levantado esta iglesia, Divino Señor, y que si un día llegó en su auge máximo, Divino Señor, fue porque tú, Divino Señor, has hecho las cosas aquí entre nosotros. Pero también, Divino Dios, tú sabes que en mi corazón yo digo, si alguien no está aquí a gusto, Señor, Padre, llévalo a donde Él esté a gusto, poderoso Dios. Pero si aquí, Señor, vamos a encontrar el reino de los cielos, pero si aquí vamos a llegar a tu presencia, Señor, entonces que la gente lo analice, que vean, Divino Señor Dios, y que se queden, pero que se queden para trabajar, que se queden, Divino Señor, para lo que tú mandes, poderoso Padre, si tú estás aquí con nosotros, poderoso Dios. Yo te pido, Divino Señor Dios, tócale su corazón este día, Señor del cielo. Tócale su corazón, Divino Señor, y toca sus mentes para que puedan analizar, Divino Dios, Dios Todopoderoso, y que sepan, Divino Dios, que tú estás aquí, porque esta iglesia no la fundé yo, esta iglesia no la fundó la hermana Eva y la hermana Julia, esta iglesia la fundaste tú, poderoso Padre. Y tú eres, Divino Señor, el que hasta este momento estás con nosotros, Divino Señor, Dios omnipotente. Y para eso se formó la iglesia, Señor Dios, porque se necesita, porque tú necesitas una iglesia aquí, en este lugar, Señor del cielo, para que dé testimonio, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, aquí está esta iglesia, Divino Señor Dios. Úsala, Divino Señor Dios Todopoderoso. Hay elementos capaces completamente, Señor. Hay elementos, Divino Señor, que pueden, Señor, realizar un trabajo que tú les encomiendes, poderoso Padre. Úsalos, mi Señor Dios omnipotente. Úsalos, poderoso Padre. Gracias, Divino Señor Dios, porque ya llegamos hasta este día, Señor del cielo. Y esperamos en tu grande amor y en tu misericordia que nosotros no tengamos que cerrar nuestro santuario, Señor. Ya estuvo cerrado mucho tiempo, Señor del cielo. Pero ahora, Divino Dios, lo abrimos en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Sé con nosotros, Señor, sé con nosotros. Cuida a mis hermanos, Divino Dios Todopoderoso. Cuida a mis hermanos, Señor del cielo. Que nada les pase, Dios omnipotente. Que nada les pase, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Divino Señor, por la meditación de tu palabra. Gracias, Divino Señor Dios, por tanto tiempo que tú has estado con nosotros. Y muchos de mis hermanos no se han dado cuenta que tú estás aquí con nosotros, Señor. Pero los que nos hemos dado cuenta, por eso permanecemos aquí, Divino Señor Dios. Porque sabemos que aquí nos pusiste tú, poderoso Padre. Gracias en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, poderoso Dios, y sé con esta iglesia.